Hola chicos, excelente sábado. Mi nombre es Patricia. Soy la catequista de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy vamos a iniciar nuestro tema primero con nuestra oración, diciendo y dándole gracias a Dios por este tema que vamos a ver hoy. Vamos a empezar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acuérdense que nuestra oración siempre la debemos de hacer con las manos juntas, porque estamos orando y dándole gracias a Dios de todo lo que nos da. Vamos a decirle en esta mañana: Padre mío, te doy las gracias por otro día más de vida, por concederme estar de nuevo abriendo los ojos y darte gracias de todo lo que tú nos das. Bendícenos y acompáñanos a todos, guíanos, cuídanos, ábrenos el entendimiento, la sabiduría y la humildad para comprender y entender lo que tú nos quieres dar en este día y aprender. Te damos las gracias, diciéndote la oración que nos han enseñado para agradecer. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. A Mamita María, acordemos de darle las gracias también y pedir su bendición y que nos cubra con su santísimo manto para poder caminar en este día y lo que ella disponga también. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En la resurrección nos estamos acordando y viendo que Jesús no se quedó en la cruz, ¿sí? Él resucitó y siguió anunciando en esos 40 días que estuvo aquí todo lo que tenía que hacer y obedecer. Jesús volvió a resucitar porque el Padre así lo dispuso, porque Él ya había venido a acabar esa misión, pero Él tenía que llegar a la presencia. Él no murió, Él resucitó para dejarnos a nosotros todo eso que vimos por medio de su palabra que nos enseñó. ¿Se acuerdan? Pues así, Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos y así va a ser siempre. A mí me tocó la ascensión de Jesús al cielo. Vamos a ver un video de la palabra de Dios y luego regresamos para reflexionar. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberias. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos contestaron: «Nosotros también vamos contigo». Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó: «Muchachos, ¿no tienen pescado?». Ellos le contestaron: «No». Jesús les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y pescarán».
Así lo hicieron, y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenían. Entonces el discípulo, a quien Jesús quería mucho, le dijo a Pedro: Es el Señor. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió, porque estaba sin ropa, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra, encontraron un fuego encendido, con un pescado encima y pan. Jesús les dijo: Traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, 153. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: Vengan a desayunarse. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se lo dio a ellos, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis corderos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y sabemos que dice la verdad. Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que, si se escribieran una por una, creo que en todo el mundo no cabrían los libros que podrían escribirse. Vamos a ver cuando Jesús se le aparece a 7 de sus discípulos, ¿sí? En el video se ve que están en el mar, ¿sí? Andan pescando, andan ahí en medio del mar pescando para tener algo de alimento los apóstoles. De repente, a lo lejos se ve a alguien que viene. Ellos no alcanzan a distinguir, pero después ya poco a poco se va acercando más esa persona y se va viendo. Entonces todos se quedan sorprendidos y lo ven, pero todavía no lo distinguen. Van caminando más, y ellos se quedan viendo más. Y de repente uno de ellos, Tomás, grita: es el maestro. Agarraron y se sorprendieron todos. Pero al oír Pedro que era Jesús, en su desesperación se vistió y se lanzó hacia el mar y empezó a nadar. Al llegar a la orilla, casi a los 100 metros que estaba de distancia, vio efectivamente que era Jesús. Y le dio tanto gusto como a los demás. Entonces Jesús les dijo que lanzaran la red hacia la derecha. Y la lanzaron. Y empezaron a ver cómo estaban pescando ya malos pescados. Eran 153 pescados los que habían tenido en la red. Y era tan pesada, pero a pesar de eso no se rompió. No se rompió. Entonces ya Jesús los estaba esperando en la orilla para que desayunaran con él. Y era su tercera aparición y los invitó. Agarraron y todos fueron con él y se llevaron unos pescados
y empezaron a desayunar contentos, alegres, porque habían visto al maestro que había regresado después de su resurrección. Entonces todos hablaron felices y todos estaban disfrutando sus alimentos. Y Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contestó, tú sabes que sí, Señor. Entonces Jesús le dijo, Pedro, cuida a mis ovejas. Y Pedro le dijo, sí, Señor. Seguían desayunando, seguían disfrutando, estaban contentos. Y a la segunda vez que le preguntó Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo, tú sabes que sí, Señor. Y Jesús le volvió a decir, Pedro, cuida mis ovejas. Y así estuvieron reunidos, contentos y todo. Y Jesús le volvió a preguntar a Pedro la tercera vez, Pedro, cuida a mis ovejas. Y Pedro le contestó, sí, Señor, te amo. Sí, Señor, yo sé que lo sabes todo, yo sé que tú ya sabes lo que está pasando, lo que vamos a hacer. Sí, Señor, yo cuido a tus ovejas. Y así fue. A Pedro se le dio esa misión. ¿Tú sabes por qué 3 veces Jesús le pregunta a Pedro que si lo ama? Acordémonos de que Pedro negó a Jesús 3 veces cuando lo estaban persiguiendo, ¿te acuerdas? ¿Sí? Pero también te acuerdas que Judas Iscariota también lo vendió, ¿sí?, por 30 monedas. Pero Judas, al sentirse culpable por lo que había hecho, ¿qué hizo? Fue tan arrebatado que él mismo fue y se ahorcó. Pero Pedro, él no. Él tenía la esperanza de que a pesar de que lo había negado a Jesús esas 3 veces, Jesús lo perdonara. Porque Jesús nos ama tanto a todos que Él nos perdona a todos. Entonces, Jesús perdonó a Pedro y le dijo que le dejaba una misión, que cuidara a sus ovejas, que las guiara, que las cuidara, para que no se perdieran. Pedro fue el primer papa y después de Pedro hubo varios más papas que vienen viendo. Hasta hoy también en nuestra actualidad que estamos viviendo tenemos a nuestro papa, ¿sí?, que nos guía, que nos cuida, y él siempre está al pendiente como Pedro fue esa misión que Jesús le dejó. Y ahora en esta actualidad también el Papa nos cuida, nos ve y siempre están guiándonos, siempre nos están cuidando porque Jesús le encargó que cuidara a sus ovejas. Y desde antes hasta la actualidad seguimos igual. Nuestro Papa nos sigue guiando, nos sigue cuidando para que no nos perdamos nosotros las ovejas que somos de Jesús. Ahora vamos a ver qué misión les da Jesús a sus apóstoles. Así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora vamos a ver qué gran misión le da Jesús a sus discípulos. Los llevó
hacia Galilea en la montaña. Ahí estuvo con ellos, orando, predicando, hablando. Pero lo principal que fue también darles la misión que tenían que llevar ellos. ¿Cuál fue? Que les dijo que les comentó que ellos tenían que seguir las enseñanzas, el ejemplo que él había dejado, porque para él ya se había acercado el día de llegar a la casa del Padre, ¿sí? Él ya había terminado su misión aquí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan todo lo que Jesús nos enseñó y nos dejó mientras estuvo en la tierra? Nos dejó su palabra, nos dejó las parábolas, nos dejó los milagros, nos enseñó, nos dio, nos evangelizó. Pero él ya tenía que regresar a la presencia de Dios Padre. Por eso Jesús, cuando resucitó, se quedó todavía con nosotros para guiarnos, para decir qué es lo que se tenía que cumplir, ¿sí? Aquí en nosotros, a todos, nos bautizaron y tuvimos el bautismo, haciéndonos también hijos de Jesús, para que un día nosotros también cumplamos con la misión que le dejó a sus apóstoles. ¿Se acuerdan que eran 12? Pero cuando Jesús estaba ya ahora con ellos, eran ya nada más 11. ¿Se acuerdan que Judas Iscariote fue el que vendió a Jesús y por su desesperación él mismo se ahorcó y ya no estuvo? Pero los otros 11 que estaban con él, les dejó esa misión, que fueran a evangelizar a todas las naciones, a predicar lo que él, las enseñanzas que les había enseñado a ellos, para que ellos a la vez también las dejaran para nosotros hasta hoy día, y así lo debemos de hacer. Y Dios siempre decía que fueran y que bautizaran en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así lo hicieron los apóstoles. Por todo el mundo anduvieron predicando el Evangelio. Y hasta hoy, día y fecha, nuestro Papa, cardenales, obispos, sacerdotes, misioneros y seminaristas y religiosas siguen predicando lo que Jesús dejó a sus 11 apóstoles, pero no nada más a ellos. Nosotros también como discípulos de ellos debemos de seguir predicando, llevando la palabra de Dios día a día para seguir adelante. Luego les dijo: Lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces hizo que entendieran las Escrituras y les dijo: Está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciara a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que Él les perdone sus pecados. Comenzando desde Jerusalén, ustedes deben dar testimonio de estas cosas. Y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Pero ustedes quédense aquí, en la ciudad de Jerusalén, hasta que reciban el poder que viene del cielo. Luego Jesús los llevó fuera de la ciudad hasta Betania, y alzando las manos los bendijo, y mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado al cielo. Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado, y una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, 2 hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y les dijeron: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que le han visto irse allá.
Ellos, después de adorarlo, volvieron a Jerusalén muy contentos y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Ahora vamos a ver la ascensión de Jesús al cielo, ¿sí? Jesús, antes de partir, estuvo 40 días todavía con sus discípulos, explicándoles, diciéndoles lo que tenían que hacer, ¿sí? Para que dejara bien explicadito todo lo que se iba a llevar a cabo para esa misión que Él les estaba dejando a sus discípulos, para que ellos empezaran a caminar por ellos mismos ya que Jesús, ya Dios Padre lo estaba esperando en su presencia, allá en el cielo, ¿verdad? Entonces, en estos 40 días, Jesús les dijo toda la misión que tenían que llevar cada uno y a dónde tenían que ir también. Así ellos estaban felices y contentos por esa misión tan grande que Jesús les compartía. Y les dijo que no se pusieran tristes, que al contrario, que porque Él vino a este mundo a cumplir una misión. Esa misión ya se había cumplido, que era venir, nació, vivió, predicó y también murió. Pero lo más importante de todo también fue que resucitó. Resucitó para decirnos, por medio de los apóstoles, lo que se tenía que llevar en este mundo hasta el día de hoy. Toda esa misión que Él nos dejó por medio de los apóstoles a nosotros también. ¿Cuál era? Pues que nosotros también, como los apóstoles, fuéramos y cumpliéramos y dijéramos todo lo que había hecho Jesús, porque había nacido, a qué había venido a este mundo, qué misión había de cumplir, qué misión debería de terminar y qué misión debería de ser cuando iba a resucitar, pero lo importante también de que Él ya se iba a ir al cielo. Y así fue. Jesús dijo que nos amáramos unos a los otros, que fuéramos a evangelizar como los apóstoles lo hicieron, que cumpliéramos y dijéramos ese evangelio tan importante que nos enseñó, que fuéramos unos discípulos como sus 11 discípulos que andaban con Él, y así tenía que ser, y que fueran los discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que Juan Bautista también bautizó, pero él fue por agua? Pero después iba a llegarnos un bautizo muy especial para nosotros, pero era más adelante. Entonces Jesús, y al haberles explicado todo esto a ellos, Él les dijo que ya iba a llegar, si se iba a cumplir, que Él ya iba a partir. Entonces se fueron a Galilea, allí se estuvieron y después fueron a Jerusalén, en el Monte de los Olivos. Ahí Jesús los reunió, les dio su bendición y les dijo que todo lo dejaba en manos de ellos. Y ellos le dijeron que sí. Entonces ahí empezó a subir Jesús y a elevarse poco a poco. Y los discípulos se quedaron viendo. Y poco a poco fue subiendo Jesús más y más, y los discípulos su mirada hacia dónde iba Jesús. Pues ya Jesús, su padre ya le había mandado a hablar y decirle que ya lo quería tener a Él, que Él ya había venido para perdonarnos a todos nosotros, ya había cumplido lo que se tenía que cumplir. Y así fue. Entonces subió y todo. Ya después de una nube lo empezó a cubrir. Y los discípulos, por más que estuvieron viendo y todo, ya iba desapareciendo más Jesús. Esa nube lo iba cubriendo, ¿verdad? Ya no se veía. Los apóstoles ya después se quedaron ahí, pero contentos y felices porque ellos ya sabían que así tenía que ser, porque el maestro ya se los había dicho. Entonces ahí se aparecieron dos hombres de blanco y les dijo: Galileos, ¿qué hacen ahí? Así como lo vieron partir,
Él un día también va a regresar. Vayan y cumplan con la misión que Jesús les dejó. Y es lo mismo que nos dicen a nosotros. Vayamos y cumplamos con la misión que Jesús nos dejó. Bueno, pues ya vimos cómo Jesús partió al cielo, ¿verdad? Bueno, pues recordemos y no olvidemos que todos somos bautizados. Y nosotros también ya ahora somos discípulos de Jesús, ¿sí? Y esa misión que les dejó a los apóstoles también la tenemos nosotros por ser hijos de Dios y estar bautizados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así es. Entonces tú, cuando veas algo malo, un compañerito que está haciendo cosas que no, tú le puedes decir que eso no está bien, ¿sí? Entonces tú debes de recordar que por medio de tu bautizo, tú ya puedes también predicar, decir lo que Jesús dijo, ¿sí? Anunciar el Evangelio, ¿sí? Ayudar a las personas que necesiten. Puedes decir un amiguito que diga mentiras, enséñale que eso no es bueno, ¿sí? Un amiguito que toma las cosas ajenas que no son de él, tú también le puedes decir que eso no está bien, ¿sí? Entonces así, tú eres también un apóstol y también tienes una misión y siempre debes decir la verdad cuando es verdad y evitar las mentiras para que tú un día también goces de la vida eterna al lado de la presencia de Jesús, que ya vive con el Padre allá en el cielo. No se te olvide, eres bautizado y ya puedes cumplir tú también la misión que Jesús nos dejó de ver las cosas buenas y malas y anunciarlas. Y también la ascensión de Jesús en el cielo, ya nos está recordando a nosotros que así como un día Él vino y cumplió una misión aquí en la tierra, nosotros también tenemos una, ¿sí? Y la debemos de cumplir, siempre y cuando nos guiemos por lo que Jesús siempre nos dejó escrito y nos recalcó muchas veces por medio de su palabra, por medio de los apóstoles y por medio de nuestra Biblia, que ahí tenemos la palabra de Dios, ¿sí? Pero también cuando nosotros, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, nos lleguen a hablar y que se cumpla esa misión aquí, acuérdense que también nosotros un día vamos a tener una misión de llegar hasta el reino de Dios y estar en la presencia de ellos. No se te olvide, sigue cumpliendo estas misiones para que un día goces también de la presencia de ellos en el cielo. Después de resucitar, Jesús estuvo varias veces con su madre y con los apóstoles. Un día reunió a todos en un monte. Les prometió estar siempre con ellos y añadió: dentro de unos días recibirán el Espíritu Santo. Después se despidió de ellos y se fue al cielo. Esto sucedió a los 40 días de haber resucitado. María y los apóstoles regresaron a Jerusalén y se quedaron juntos en el mismo lugar, esperando que sucediera lo que Jesús había dicho. Esta espera duró 10 días. Era un día de fiesta llamado Pentecostés. Ese día por la mañana se oyó de pronto un ruido tremendo. Y en la casa donde estaban María y los apóstoles entró un viento tan fuerte como un huracán. A la vez aparecieron como unas lenguas de fuego que se posaron encima de cada uno. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y con él del amor de Dios. A partir de ese día, los apóstoles empezaron a recorrer pueblos y ciudades para hablar a la gente de Jesús. Bautizaban a los que creían en Jesús y querían hacerse amigos suyos. Cada día aumentaba el número de los amigos de Jesús. Se trataban entre ellos como si fueran de la misma familia. Se ayudaban unos a otros y compartían todo lo que tenían. Se reunían en las casas para rezar
escuchar las enseñanzas de los apóstoles y celebrar la Eucaristía. Se querían unos a otros como hermanos y amaban a todo el mundo tal como había hecho Jesús. Excelente día tengan todos ustedes. Les doy la bienvenida a este tema, que es Pentecostés. Después de ver el video y de haber reflexionado la palabra de Dios, vamos a ver un poco acerca de esta gran fiesta dentro de la iglesia. Así es que iniciamos. ¿Qué es Pentecostés? La palabra Pentecostés viene del griego y significa el día 50. La fiesta de Pentecostés es como el aniversario de la iglesia, es la fiesta del Espíritu Santo. Es una de las fiestas más importantes para los cristianos, después de la Pascua, pues evoca el nacimiento de la iglesia por la acción del Espíritu Santo. Y en ella celebramos el inicio de la actividad de la iglesia en el día de la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles, cuando se encontraban reunidos el día de Pentecostés judío, cumpliéndose así la promesa hecha por Jesús y dándoles el valor necesario para anunciar la buena nueva de Jesús y disponiéndose a ser testigos e ir a bautizar y enseñar a todos. Después de la ascensión de Jesús, estaban los apóstoles con la madre de Jesús celebrando Pentecostés. Todos estaban asustados, sentían miedo de salir a predicar, pero de pronto escucharon un gran ruido y lenguas de fuego se posaron sobre sus cabezas. El Espíritu Santo descendió sobre ellos y los impregnó de la valentía y de la fuerza que necesitaban para cumplir con el mandato de Jesús de ir a anunciar la buena nueva. Las primeras comunidades cristianas, ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y de la unión fraterna en la fracción del pan, es decir, en la Eucaristía, y en las oraciones. Todos estaban impresionados porque eran muchos los prodigios y señales realizados por los apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre todos según las necesidades de cada uno de ellos. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo coopera desde el principio con el Padre y el Hijo, actuando en toda la historia de los hombres. ¿Qué nombre recibe el Espíritu Santo? Jesús nos presenta al Espíritu Santo como el Paráclito, el abogado, defensor. Es aquel que poniendo de parte de los que son culpables, debido a sus pecados, los defiende del castigo merecido, los salva del peligro de perder la vida y les proporciona la salvación eterna. Jesús nos lo presenta como el Espíritu de la verdad. Es quien hace posible que la verdad acerca de Dios, del hombre y su destino nos llegue a todos. La Iglesia también reconoce al Espíritu Santo como el santificador, porque es la fuerza que santifica, porque Él mismo es Espíritu de santidad. ¿Qué símbolos representan al Espíritu Santo? Número 1. El agua. Es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo, ya que el agua se convierte en el signo sacramental del nuevo nacimiento. 2. La unción. Simboliza la fuerza. La unción con el óleo es sinónima del Espíritu Santo. En el sacramento de la confirmación se unge al confirmado para prepararlo a ser testigo de Cristo. 3. El fuego. Simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu. 4. La nube y la luz. Así desciende sobre la Virgen María para cubrirla con su sombra. En el monte Tabor, en la Transfiguración, el día de la Ascensión aparece una sombra y una nube. La mano. Mediante la imposición de manos, los apóstoles y ahora los obispos transmiten el don del Espíritu Santo. La paloma. En el bautismo de Jesús aparece en forma y se posa sobre él.
es el símbolo más representativo del Espíritu Santo. Recordemos que el color litúrgico que representa el día de Pentecostés es el color rojo. Así es que esta es una gran fiesta dentro de la Iglesia Católica. El Espíritu Santo nos regala muchas cosas, entre ellas sus dones, sus frutos y sus carismas. Antes de ir uno por uno a hablar de todos los dones y sus características, creo que es muy importante mencionar qué es un don. Todos sabemos que Dios es amor, y de hecho el amor se considera el primer don de todos. Y esto es debido a que de ahí se desprenden todos los demás. Es decir, que cualquier don que tengamos viene directamente de Dios. Es importante entender esto, porque de ahí se desprende toda la naturaleza de los dones. En sí, un don se puede comprender como disposiciones permanentes que te hacen dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Es decir, es hacerte sensible para sentir la voluntad del Espíritu Santo. Sí, lo sé, probablemente no es la definición que tú esperabas. Pero al final de cuentas, el objetivo de seguir cualquier don es el cumplir la voluntad del Espíritu Santo, por ello, la voluntad de Dios. Y recordemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Bueno, en este video hablaré de los 7 dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede derramar sus dones sobre cualquier persona que esté dispuesto a recibirlos. Recuerden que Dios nos dio libre albedrío y si no tienes la voluntad de servirlo, no te obliga. Sin embargo, no es como que solo siendo escogido aleatoriamente puedes obtener dones. Teniendo una relación íntima con Dios y orando habitualmente, puedes empezar a desarrollar dichos dones. Vamos, es como hacer ejercicio, solo que en vez de poner en forma tu cuerpo, pones en forma tu espíritu para hacerlo más susceptible al Espíritu Santo. Ahora sí, creo que es momento de explicar uno a uno los 7 dones del Espíritu Santo. Inteligencia o entendimiento. Este don permite al hombre oír, entender y captar de manera clara el mensaje que Dios nos quiere revelar. Esto puede ser de varias formas, como en oración o al estar leyendo la palabra de Dios. Existen muchas situaciones en las que Dios puede darnos su mensaje y es este don el que nos permite escucharlo. Sabiduría. No es como muchos piensan el adquirir los conocimientos terrestres. En sí, es la forma de distinguir de una forma más clara la voluntad de Dios. Es como ponerte unos lentes con los cuales podrías ver las situaciones de la forma en que Dios las ve. Eso nos permite tomar decisiones y acciones de una forma en la que cumplamos su voluntad y por ende de una forma más sabia. Una de las características principales es encontrar ese sabor a Dios en todas las cosas, por lo que el verdadero sabio no es solo el que ve las cosas con ojos de Dios, sino el que lo experimenta y lo vive. Ciencia. Esta se suele confundir demasiado con el don de la sabiduría. Sin embargo, esta no se trata de ver el mundo con los ojos de Dios, más bien se trata de encontrar a Dios en todo nuestro alrededor, desde la naturaleza, la creación, en mis hermanos y más. Consejo. Se podría resumir en la capacidad de escuchar la voz de Dios y de esa manera poder transmitirla de la mejor forma posible, y a la vez obrar justamente para predicar con el ejemplo. Piedad. Es un don el cual nos facilita acercarnos más y más a Dios, facilita la oración y hace que nos presentemos hacia Él con el corazón abierto y nunca perder esa postura de buscar a Dios a pesar de las pruebas y los dolores que pasemos. Fortaleza. Hace que el hombre se mantenga de pie en los momentos más difíciles. Muchas veces somos débiles y podemos caer en los vicios y tentaciones de la vida. Ahí es donde actúa el don de la fortaleza, haciendo que no nos dobleguemos ante esas tentaciones y sigamos enfrentando nuestros momentos duros, siendo así incluso testimonio del poder de Dios. Temor de Dios. No es tenerle miedo a Dios. De hecho, una forma más fácil de describirlo es el temor a alejarse de Dios. Se trata de sentirse amado por Él y de esa manera nos ayuda a alejarnos del pecado y nos ayuda a cumplir su voluntad precisamente por ese miedo a fallarle. Espero que te haya quedado de una forma mucho más clara todo lo que son los dones del Espíritu Santo. Pues ya vimos ahora nuestros temas muy importantes como los que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Y que hemos aprendido de la palabra de Jesús. Entonces, pues vamos a despedirnos diciéndole a Dios y a nuestra Santísima Madre y agradecerles
de todas las enseñanzas que nos dan para nuestro día a día de nuestra vida. Vamos a darles gracias y esperemos que ustedes vayan aprendiendo cada día más de estas enseñanzas. Demos gracias a nuestra Madre Santísima. Vamos a juntar nuestras manos porque vamos a hacer nuestra oración final. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues yo les quiero recomendar, chicos, y decirles que no dejen de mandar sus tareas, sus actividades. Son muy importantes, porque si ustedes lo hacen y siguen caminándose así, es porque tienen esa misión también de cumplir con esos trabajos que les dejan nuestras compañeras catequistas para que ustedes aprendan. Y si ustedes lo hacen, van a ver que todo va a salir muy bien y no se les va a hacer pesado. Al contrario, todo va a ser más fácil. No se les olvide, manden sus tareas, cumplan con sus cosas y no les digo adiós, sino un hasta luego. Y que estén muy bien y que tengan muy excelente día. Hasta luego.